Sí, por favor. Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a El Otro No Existe, nuevo canal, digamos, de difusión sobre ideas espirituales. Video podcast sobre espiritualidad entre Verónica Díaz y Miguel Ángel García, o Miguel Ángel GH. Sí. Estamos diciendo video podcast porque nuestra idea es que vaya a poder acceder a esta conversación tanto desde YouTube, viendo la charla en directo, como desde audio directamente en podcast a través de esta plataforma de Spotify. Uh-huh. Así que bueno, El Otro No Existe. Vaya nombre, ¿no? Una verdad como un templo. Lo que pasa es que se nos olvida continuamente, pero realmente es algo que siempre incluso nosotros solemos decir de broma cuando tenemos algún problema con alguna persona o queremos criticar inconscientemente o conscientemente a alguien y sale eso de cuidado, el otro no existe. Ya. Yo creo que lo más poderoso de esta frase, más allá de como de cualquier interpretación o lectura más profunda que le podamos dar a partir de la ley del espejo, del curso de milagros o lo que sea, es que viene a marcar la tónica que vamos a seguir en este podcast, que es la de hacernos responsables de nuestra propia mirada, de nuestra propia percepción, de lo que el mundo despierta en nosotros, de lo que ocurre alrededor, en nuestros vínculos, en nuestra vida, mueve en nosotros, para no convertirnos en víctimas, ¿no? Para no acabar diciendo, es que si esto hubiera pasado diferente, es que si el otro me hubiera dicho, es que si el otro hiciera, es que si esto pasara, sino decir, vale, todo eso que está pasando ahí fuera, vamos a imaginar que no existe, vamos a quedarnos con lo que me está moviendo dentro y qué información me da, qué puedo hacer con eso, y al final eso es un poco lo que queremos transmitir eligiendo El Otro No Existe, ¿no? Aquí vamos a venir a tener una nueva mirada y una nueva percepción de lo que ocurre en nuestra vida y sobre todo cómo hacernos responsables y a recoger nuestro poder y nuestra soberanía sobre eso. Sí, es una manera de empoderarse, es un cambio de percepción muy, muy heavy, muy grande, cuando asumes la responsabilidad, que no la culpabilidad, que no es lo mismo responsabilidad que culpabilidad. Y entonces empiezas a tomar decisiones porque eres el protagonista de tu vida y todo lo que pasa en tu vida, o bueno, gran parte de lo que pasa en tu vida, depende de ti, y de tus decisiones, y de tus elecciones, de tus sentimientos y de cómo los gestiones tú, más que lo que haya ahí fuera. Claro, no es tanto lo que pasa como qué es lo que vas a hacer con eso, o cómo vas a utilizar lo que pasa para tu crecimiento, o para tu limitación, o para qué. Exactamente, ¿no? Eso me lo acabas de quitar, o sea, te iba a decir el para qué. Más bien, más que el por qué, es el para qué, ¿no? Sí. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Yo creo que es muy interesante. Quizá, de cara a explicar este nuevo paradigma, El Otro No Existe, a mí me gustaría explicar un poco lo que es el Advaita, ¿no? Este tipo de percepción o este tipo de visión viene de la filosofía Advaita, en la que dice que no hay dualidad, que no existe un tú y un él, o un tú y o sea, que no estamos separados. Exacto. No existe ninguna separación entre lo que estamos viendo fuera y lo que estamos viendo dentro. Por lo tanto, la no dualidad nos dice que todos venimos del mismo sitio, todos venimos de la misma fuente, del universo, de Dios, del chi, de como lo quieras llamar, y que realmente esa separación está en nuestra mente, ¿no? Lo hemos creado en torno al ego, ¿no? Que esa, digamos, personalidad que hemos creado para afrontar la percepción en la que vivimos en este mundo de separación, de proyección y de inconsciencia, por así decirlo. ¿Cómo ves tú el tema del ego? O sea, ¿qué relación crees que tiene tú, por ejemplo, el tema del ego con el tema de la ley del espejo, la proyección? Además, yo creo que explicar estos conceptos preliminares para hablar de qué va el podcast, de la temática, y establecer estas bases, creo que es interesante. Tengo una idea, te la lanzo a ver si te parece bien. ¿Qué tal si antes de meternos en estos pedazos de temazo que vamos a estar, que nos vamos a ir aproximando a ellos no solo hoy, sino pues a lo largo de todos los capítulos que tengamos por delante, pero podemos contar un poco por qué nosotros venimos a hablar de esto, ¿Quiénes ¿no? somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién es esta gente que viene aquí? ¿Quiénes habemos sido? Sí. Y sobre todo porque al final nuestra aproximación a estos temas, aun siendo muy similar,
puede tener a veces enfoques distintos. Y es que yo quiero decir que este podcast, este video podcast... Está patrocinado por... No, está patrocinado por nuestro matrimonio. Quiero decir, Miguel Ángel y yo tenemos tantas reflexiones y tantas conversaciones que acabamos diciendo, tío, es que esto... Tiene que salir en un De aquí vídeo. podría salir un libro. Es que esto, si lo grabáramos, la gente le serviría como un montón para escucharlo. Es decir, al final cualquier tema de la vida, de la crianza de nuestros hijos, de nuestra vida laboral, de nuestra propia relación, de la relación con nuestros familiares, pues como pareja nos contamos cómo nos sentimos, cómo nos damos nuestra perspectiva y acabamos siempre teniendo reflexiones y acompañándonos de una manera como muy bonita y muy profunda, que hace que para nosotros como sea muy natural venir a grabar estas conversaciones, que es que la otra noche, por ejemplo, estábamos hablando y yo decía, pero si esto podría ser un podcast, ¿no? Esto podría ser un episodio, esta conversación, ¿no? No necesitamos como tanta parafernalia, porque cualquier noche de las que nos sentamos aquí a hablar, estamos haciendo un episodio que podría ser para el otro, no existe. Entonces, desde esa naturalidad y desde esa manera de acompañarnos y de hablar de la vida, pues queríamos traerlo aquí. Pero, claro, ¿quiénes somos nosotros, más allá de esta pareja, no? Vale, pues venga, empiezo yo si quieres. Sí. Vale, me llamo Miguel Ángel. Yo llegué a esta filosofía por necesidad de un enfoque diferente, por necesidad de... Digo necesidad, ¿A qué ¿no? filosofía? A la filosofía de cambio de perspectiva, básicamente. Yo necesitaba un cambio de perspectiva, no lo quería, lo necesitaba. Necesitaba un cambio de perspectiva porque mi vida no estaba... O sea, yo siempre creo que he sido muy coherente con lo que me he propuesto, pero no estaba del todo conectado con lo que yo era, ¿no? Con mi esencia, con mi ser. Entonces se requirió pues, ese cambio de perspectiva y ese cambio de percepción que llegó a través de un libro, de un curso de milagros. Yo construí un ego muy fuerte a lo largo de toda mi vida, debido al dolor, debido a la separación, a la creencia en la muerte, a la creencia en el conflicto. He tenido muchos problemas, me imagino que como todo a lo largo de la vida. Quizás el más heavy fue la muerte de mi madre. Y aquí se abrió una brecha con la que empecé a percibir las cosas de manera distinta, ¿no? Para mí siempre el universo, Dios y todo esto había sido algo ajeno a mí. De una manera, bueno, culturalmente aprendida, porque realmente venimos de una generación en la que nuestros abuelos no han inculcado esa religión, que a ellos le inculcaron un tanto, voy a decir la palabra tóxica. Sí, es como ¿no? si supieran que había algo más allá y quisieran Sí. controlarlo también, tu forma de creer, ¿no? Sí, exactamente. Hay algo, pues yo te voy a decir lo que es, cómo tienes que creer en eso, como tal, y eso hace como que diga, entonces no quiero creer en algo. Sí, para mí no, la religión no era la iglesia, ni rezar Padre Nuestro, ni Ave María, ni vírgenes, ni nada de eso. La espiritualidad, ¿no? Eso Exactamente, era como sí, la espiritualidad. Y culturalmente venimos de ese mundo. Sí. A mí me causaba muchísimo rechazo en parte porque no resonaba con eso y en parte también por mi tipo de ideas políticas, sociales y filosóficas que no iban acordes con esta percepción que yo creía que ellos tenían. Claro, nadie me explicó que entre el universo o Dios y nosotros no tiene por qué haber ningún intermediario. No existe, no, realmente no lo hay. Si nosotros lo creamos es una decisión nuestra. Y bueno, y hay gente que le funciona, a mi abuela le funcionaba rezarle a Fray Leopoldo, a mí me funciona... Sí, pero funciona también sobre todo por la intención que se le pone más allá de por el intermediario, sino ¿no? Cuando rezas como desde el amor o pidiendo luz o conectando, al final es la intención más poderosa que la llamada al intermediario. Sí, también es la intención, sí. Pero bueno, para mí eso no tenía mucho sentido, las estampitas de las vírgenes y de los frailes y todo eso, para mí no. Sin embargo, con este cambio de percepción tan heavy debido a mi nivel de sufrimiento, no digo dolor, digo sufrimiento, porque yo creía que era ese cuerpo y creía que era ese ego y estaba totalmente identificado con él, no pude aguantarlo más y creo que pues por eso abrí esa brecha a través de la muerte de mi madre y empecé a dejar entrar otro tipo de ideas.
que fueron entrando porque yo empecé a tener una apertura, pero tampoco se presentaron como ideas religiosas, no se presentaron como ideas porque me hubiesen causado rechazo. Entonces, poco a poco fui entendiendo que el universo, que Dios es otra cosa, es muy diferente, que el ego es una construcción. Yo construí un ego muy fuerte que tuve que deconstruir y he estado muchos años deconstruyendo y tú lo sabes. Y al final vemos que los juicios a los demás, que proyectar nuestras inseguridades, nuestras frustraciones en los demás, pues no tiene ningún sentido, solo nos lleva al sufrimiento y que aparte de no tener sentido, realmente está justificado con esto de que al final, eh, según la teoría que yo conozco de un curso de milagros de Dios, Dios no creó el mundo. Entonces nos atribuimos la responsabilidad de la realidad en la que vivimos y de la percepción que tenemos, lo cual es muy poderoso porque, claro, yo históricamente había culpado a Dios de todas las desgracias de mi vida y todas las desgracias del resto de personas. Pero al cambiar de percepción, dices, wow, no, perdona, que este Dios y este universo no es un castigador que te va a guiar hacia el cielo o al infierno, no, es un ser de luz, un ser de amor, que lo que va a hacer es que te des cuenta de que tú has creado al demonio y al infierno en tu propia cabeza y que si quieres volver a él, ese es tu estado natural, no lo otro. Lo otro es algo inventado, pues como Matrix, Ya. ¿no? Como Bueno, entonces Matrix. tú, Miguel Ángel, ¿Sí? vienes a aportar un poco la voz de la perspectiva del curso de milagros a este podcast Brindo por y, ello. y a ese curso de milagros que te aproximaste, pues como para, Cuando estaba en la mierda. claro, para Las cosas como resurgir, son. para dejar de ceder el poder y para en realidad venir a Efectivamente. hacerte responsable de ti mismo y volver a ti y regresar a tu Exactamente. esencia, no Esa a es la tu idea. personaje. Sí. ¿Vale? Yo cuando te conocí ya tenía cierta... O sea, tu nivel de espiritualidad no era como el mío. Quizás el mío era nulo o -10, por así decirlo. Mm. Pero tú sí tenías cierto bagaje en todo esto. Si quieres contarlo, Sí, para que todos te yo me escuchemos. acuerdo que tú me decías, pero no creo en Dios. Y yo te decía, ¿qué dices que no creo en ¿Qué Dios? dices? Pero si yo ¿Qué cuando me te dices? conocí me explicaste cómo hacerme una burbuja de energía para protegerme de cómo me quedaba con la energía de los demás. Si me hablas del yin, el yang y de la medicina china, es como, ¿cómo dices que no crees en Dios? Pero para ti eran dos cosas súper distintas y para mí era lo mismo. Exacto, porque yo vengo de la medicina tradicional china. Y realmente para creer en la medicina tradicional china tienes que creer en la energía vital. Y la energía vital es Claro. una extensión energética. Entonces, para Entonces, mí, yo ya estaba como, había llegado también bueno, pues porque hola, soy Verónica. Eh, mi, mi pequeño drama, mi pequeño drama. Mi no, pequeño drama. no es un drama, no es un drama para nada, pero bueno, a mí lo que me pasó es que a mis 17 años yo tuve un cáncer que fue mi puerta hacia una nueva manera de ver la vida, de verme a mí misma, de ver la salud. Fue un cáncer que los médicos me dijeron como que tuve una curación milagrosa y bla, 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 pero bueno, tampoco voy a entrar a contar esa historia. Tengo un libro, lo pondré por aquí. En las notas del Lo pondré episodio. por aquí. Él también tiene un libro, lo que pasa es que ya lo irá contando. Sí. Entonces, mi manera de afrontar la experiencia de tener un cáncer con 17 años fue un ¿para qué? ¿Esto? ¿Qué puedo aprender? Y me aproximé a esa curación desde lo físico, desde la alimentación, etcétera, desde lo emocional, pero también desde lo energético y lo espiritual. Porque a mí lo que me ocurrió en ese momento en el que yo empecé a tener muchos síntomas antes del diagnóstico es que yo empecé a sentir muchas cosas. Muchas cosas que yo decía, tampoco voy a entrar mucho en eso, que es un poco, ¿no? Nos desviaríamos, pero era como, ¿pero qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué son estas sensaciones, estas energías, estas tal? Y entonces empecé a cuestionarme lo que somos, es decir, como la energía que somos más allá del cuerpo que somos, cómo podemos sentir y percibir a los demás más allá de lo que vemos, cómo podemos sentir y percibir como algo que aparentemente es muy doloroso y parece que está muy mal, como algo que en realidad se siente calmado y sereno dentro de ti porque reconoce que
es necesario, que forma parte del camino. Bueno, digamos que empecé a explorar otras vías. Perdona que te interrumpa. Si te fijas, los dos hemos llegado a esto por un cambio de percepción. Hombre, porque necesitamos salirnos de lo que nos han dicho que es para poder explorar lo que somos. Lo que se siente, no la intelectualización o lo que me cuentan que es, sino la propia experiencia de esa verdad en mi piel, ¿no? Y bueno, yo tenía muy clarísimo toda mi vida que quería ser psicóloga y claro, desde esta experiencia que tuve con el cáncer y desde esta forma nueva de entenderlo todo, pues siempre supe que mi profesión yo la quería hacer desde un lugar holístico, desde un lugar integrativo y como cogiendo todos nuestros cuerpos, ¿no? No olvidándonos de que somos un alma en un cuerpo y conectando las dos cosas dentro de la experiencia de crecimiento humana y de crecimiento espiritual. Entonces, digamos que mi visión o mi aportación aquí va a tener a veces más tintes psicoterapéuticos porque, por ejemplo, cuando hablemos del ego, pues el ego, un curso de milagros, lo presenta de una manera que tienes que tener como un nivel muy elevado para poder asumir esos conocimientos. Y yo siento que una de las cosas que hago en mi trabajo es hacer como muy fácil y muy accesible ciertos conceptos y adaptarlos al lugar en el que está cada persona para poder hacer el camino como lo hacemos todos, con un paso, con un pie delante, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro y ahí avanzando, no pretendiendo que ya tenemos que ser unos iluminados, no. De hecho, una de las cosas que queremos hacer en este podcast, que vamos a hacer, es crear ese puente entre la espiritualidad y la humanidad. Vamos a hablar de un curso de milagros desde esa perspectiva mucho, vamos a hablar de muchas cosas de crecimiento espiritual, pero sobre todo vamos a abrazar nuestra humanidad, vamos a abrazar que el ego existe en tanto que somos humanos, pero que bueno, que flexibilizarlo en realidad es lo ideal, que poder no creernos que somos eso, sino que eso en realidad es como un personaje que está a nuestro servicio y que podemos ir experimentando desde distintos lugares y que se vaya transformando con nosotros en lugar de que se quede de una forma rígida. Yo soy esto, no. Entendés que no somos eso, pero que eso lo vamos a tener y puede ser algo que evolucione con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear como todos esos puentes desde Miguel Ángel y todos sus conocimientos de todos sus conocimientos de la energía, del curso de milagros y tal, y yo con mi visión más psicoterapéutica. Perfecto. ¡Super team! Super team. Vamos a hablar de las bases. Queremos establecer una clarificación de términos previa porque a lo mejor hay cosas que no se entienden o que queremos que queden claras desde el principio. Bien, primero, ¿qué es un curso de milagros? Un curso de milagros es un libro que fue dictado por parte de una voz que se presentó como Jesús a una señora que se llamaba Helen Schucman. Lo pondremos por aquí también, el libro, ¿no? Episodio. Sí. En el verano de 1965. Esta mujer era totalmente antirreligiosa, era atea, no creía absolutamente en nada, había tenido una vida un tanto triste, un tanto gris, y empezó a escuchar esta voz animada por su compañero. Ellos trabajaban en un hospital, tenían una vida un tanto, como te digo, dura, tenían un trabajo bastante duro, y su compañero le dijo, bueno, pues si está empezando a escuchar voces, pues escribe a ver qué es lo que dicen estas voces y veamos a ver qué ocurre. Y resulta pues que estas voces se plasmaban en el papel y tenían muchísimo sentido, ¿no? Yeah. Al tener mucho sentido, este libro básicamente habla como de una segunda venida de Jesús, ¿no? Porque dice, mira, básicamente para que nos entendamos, la Biblia estuvo muy bien, pero se ha malentendido, se ha malinterpretado. Como no habéis entendido nada, te lo voy a contar otra vez. Exactamente. ¿No? Exactamente. Os voy a explicar por segunda vez de qué va esto, porque la habéis liado muchísimo. A la segunda. La habéis liado muchísimo. Yo me imagino a Jesús viendo la Inquisición diciendo, no se han enterado de nada, sí. Esta gente no se ha enterado de nada. Sí. Total que, claro, tú lees el libro y el libro no está escrito por una persona.
Ya. Es la primera conclusión a la que llegas. Tú cuando lees el libro... Dices, no sé, esto no, o sea, no hay persona que pueda haber escrito esto. Es que sí, es muy fuerte. los primeros capítulos incluso tienen un cierto tono shakespeariano, están escritos como en un tono shakespeariano, pero igualmente tú no te puedes referir al escritor de este libro como una persona humana, no hay humano que pueda escribir A ver, eso. el libro es una canalización, Exactamente. totalmente, y es una canalización que viene a decir, os voy a explicar de qué va esto, os voy a explicar de qué va la vida, os voy a explicar El ego, la separación. Os voy a explicar todo lo que se supone que explica Dios, que es lo que explica el amor, ¿no? Por y así además como te voy a dar las herramientas para que lo trasciendas y para que, o sea, no solamente te lo voy a explicar y tú te vas a quedar diciendo como, ah, ok, sino que también te voy a dar como las lecciones o las herramientas para que tú las pongas en práctica y puedas ver cómo verdaderamente surgen milagros, que son esos cambios de percepción, como surgen cambios trascendentales en tu vida cuando tú corriges la percepción y la mirada. Bien, entonces lo que ocurre con el libro es que a priori, si eres una persona como yo que no cree en la religión y no le gustan los términos religiosos, el primer choque que tiene es porque tiene conceptos religiosos. Habla de Dios, habla de expiación, pero claro, estos términos están pervertidos, vulgarizados por la religión durante tantos años y no se han entendido. Entonces vuelve a redefinirlo de una manera muchísimo más coherente bajo mi punto de vista. Bien, visto que es un curso de milagros, es un libro, habla de estos términos, hay algunas cosas que debemos también definir, ¿no? Pero explicar a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del universo. Para mí es lo mismo. Sí. De hecho, puede ser que a veces digamos Dios y que a veces digamos universo, sí, ¿verdad? Yo inconscientemente todavía sigo sintiéndome un poco incómodo cuando hablo de Dios, sinceramente. Ya no tanto, pero en mi lengua materna esta palabra está, como digo, pervertida y al final yo sé a qué es lo que me refiero cuando hablo de Dios, pero quizás puede dar lugar a más interpretaciones. Por eso quizás universo me suena un poco más New Age, más políticamente correcto. Pero bueno, vamos a estar navegando entre los términos. Igualmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Dios? Bueno, yo creo que al final hay una parte en la que eso es una cosa muy personal, porque imagínate que hay alguien que sí que se aproxima a Dios o que sí que comparte esas visiones religiosas, pero no se queda como en el dogma de la religión, sino que también le mete como un poquito más de apertura, de espiritualidad. No creo que no puedas creer en ese Dios del curso de milagros si vienes desde la religión católica o algo. Creo que eso, que es una cuestión muy personal, pero sobre todo al final hablamos de esta conciencia más elevada de la fuente de amor, del origen de todo, de una sabiduría, de un concepto que normalmente nos cuesta acercarnos a él porque nuestra mente necesita como ponerle una cara, ponerle una barba o ponerle ¿pero dónde está? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué es? ¿El jefe o de qué se encarga? Como que necesita etiquetarlo y colocarlo. Entonces no creo que Dios se pueda entender tanto desde la mente, por eso decía que era también un poco personal, porque sobre todo es como una sensación, ¿no? Y es esa para mí es esa conciencia superior y elevada. Pero aun con todo lo que a mí me gusta hablar, con todo lo que a mí me gusta explicar las cosas, yo no he encontrado una forma que todo el mundo pueda entender de la misma manera de nombrar qué es ese universo, qué es ese Dios para todo. Entonces creo que lo bonito, de hecho, no sé tú qué piensas, pero creo que lo bonito es el camino que cada persona recorre para llegar hasta tener esa respuesta para sí mismo. ¿Qué significa el universo para mí? ¿Qué significa Dios para mí? Sí, yo creo que eso es lo realmente importante, no tanto que intentemos conceptualizarlo o definirlo, sino hacer una aproximación a lo que no vemos que es Dios para nosotros. Es decir, algo que produce muerte, que produce torturas, que te castiga si no haces esto o lo otro. Para eso no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando tampoco de irse a orar a una iglesia, que oye, que muy bien por quien lo haga. Tampoco hablamos de evitar el mundo en el que vivimos. Hablamos más bien de un cambio de percepción para que en el mundo que vivimos podamos crear un cambio real de dentro hacia afuera. Por eso para nosotros es importante. Y luego también me gustaría, ¿qué es el ego? Vale, mira, a mí el ego me encanta.
¿Sabes? Toda la gente es El como, gimnasio, ¿no? kill de ego, el ego es fatal, el ego es una mierda, el ego no vale para nada. Pues yo vengo aquí a reivindicar que el ego es necesario. Ahí entra como eso del curso, lo que presenta el curso de milagros, pero lo que pongo yo desde mi experiencia profesional. Es lo que te decía antes. El ego al final es este constructo que nos inventamos de lo que somos, que viene de la separación, que viene del miedo, que viene de la creencia limitante, pero el ego es imprescindible en la experiencia humana para sobrevivir, para entender las reglas del mundo, para conectar con el otro desde la supervivencia, ¿no? Un poco desde términos de supervivencia. Lo que pasa y el error es cuando nos creemos que somos el ego. Ese para mí es el gran error. No que el ego exista, sino creernos que nosotros somos ese ego. Identificarnos Entonces, con cuando eso. nosotros podemos hacer el camino cuando empezamos a hacer el camino de conectar con nuestra esencia o con nuestra sabiduría interior, con lo que al final somos, claro, tenemos que ir quitando capas de ego, conociendo ese ego, pero cuando lo sentimos como un enemigo, joder, y yo me pensaba que tal, y yo creía que tal, y no tenía ni idea. En realidad es más ego, porque me estoy castigando, me estoy juzgando por haber creído, porque ahora creo de otra forma. Entonces, ¿qué? Que como creo ahora es superior a como creía antes, y antes era una mierda y ahora soy más lista. Sigue siendo una trampa del ego. Entonces, precisamente, ponerle amor a ese ego, por eso yo decía que el ego me gusta, ¿no? Como abrazarlo y entender que forma parte del camino, pero que no es lo que somos, pero que lo tenemos, que la cosa no va que somos humanos, es que estamos aquí para eso. Sí. Entonces, como, vale, ya sé que yo no soy eso, por lo tanto eso puede transformarse conforme yo voy caminando hacia mi esencia. Pueden ir quitándose capas, donde yo voy a ir descubriendo que esto era una creencia muy limitante que yo tenía, que esto era un patrón transgeneracional que no es mío y que no soy yo, que esto es una respuesta traumática a una experiencia que viví, que esto es un estilo de personalidad que adopté por estas circunstancias que me tocaron, y que esto otro sigue siendo ego, pero me encanta y lo abrazo, porque este ego, yo qué sé, este ego de, por ejemplo, yo soy deportista, tú no eres el deporte, pero esa parte de tu personalidad que tú asocias a lo mejor con esa afición, a ti te trae bienestar, a ti te trae expansión, a ti te trae evolución. Diferente sería, no, yo solo hago CrossFit. Entonces, si no puedo hacer CrossFit, me hundo en la miseria. No, yo soy Sí, crossfitero. yo soy crossfitero. Entonces me lesiono y no puedo hacerlo y me hundo en la miseria porque entonces si yo soy crossfitero y ya no puedo ser crossfitero, entonces ¿qué soy? Entonces ahí cuando entiendes que dices, no, el movimiento forma parte de tu naturaleza, de tu esencia, puedes encontrar otras vías a través de las cuales desarrollarle. Ahí es cuando el ego se flexibiliza. Esto de lo que estaba hablando me acuerdo de aquella vez que estaba leyendo a Eckhart Tolle en El poder de la hora y comentaba que es un pianista si no puede tocar el piano, ¿no? Me acuerdo que ese momento cuando leí eso me puse a llorar porque decía, ¿quién soy yo sin la música? Por ejemplo, que en ese momento estaba muy aferrado a la música, ¿no? Claro, no, es que tú no eres lo que haces, eres lo que eres y punto, y es incondicional, ¿no? Claro. Entonces, con esto te quiero decir que el ego es como ese constructo, esa personalidad, ahora si quieres cuéntame tú lo que opinas que es el ego, pero que el objetivo, porque vamos a hablar mucho de eso, ego, ese tal, no es demonizarlo, es precisamente abrazarlo y entender que ya que lo tenemos, vamos a comprenderlo para saber que no somos eso y poder hacer que esté a nuestro servicio, no nosotros al servicio del ego, sino el ego. Un hilillo de ego. Claro, bueno, pues ya que tengo ego. Un poquillo, poquitico. Claro. Un poquitico de ego. Sí. Un poquitico de ego para que cuando me llamen, por ejemplo, para ofrecerme, somos los de la luz y les puedas colgar. No digas, ay, estoy en amor, no estoy en amor, me está tomando. No, si el otro no existe, eres un pesado. La luz soy yo, no te necesito. No, bueno, pero de esto al final hablaremos en profundidad. Muy bien. Y para ir concluyendo, ¿querías comentar algo sobre el tema de humanidad y espiritualidad? Creo que un poco con lo que he estado diciendo ya se entiende, ¿no? Este es un espacio en el que vamos a reflexionar mucho sobre temas que pueden ser espirituales, pero siempre de la mano de la humanidad. A mí me rechina
todo lo que cree que la espiritualidad está separada de la humanidad. Me rechina todo lo que hace pensar a las personas que solo pueden acceder a su sabiduría de alma, a su espíritu, a su tal, si hacen un ayuno de no sé cuánto, si se van al Himalaya y hacen bla, 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 que yo no digo que eso no funcione. Si ¿vale? se van al Himalaya y hacen bla, 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 bla. Sí. Es como, no digo que eso no funcione, pero es que la espiritualidad está en todo, porque la espiritualidad eres tú, y Claro. ahí es donde quiero llegar. Es como, es que incluso aunque tú no tuvieras ninguna relación con tu yo espiritual, sigues siendo espiritual, en tanto que eres un alma en un cuerpo viviendo una experiencia humana. Entonces, tú no eres más espiritual que yo no soy más espiritual que tú. Simplemente, a lo mejor, estamos más conectados o estamos desarrollando más esa relación con nuestra alma o esa perspectiva, pero potencialmente cualquier persona que quiera hacerlo puede llegar a hacerlo. Yo sí tengo una manera de evaluar cómo de espiritual eres. Vale. El número, la cantidad de inciensos que tengas en tu casa, cuanto más friki, mejor. Cuanto nombres más raros, como Rantenfenchinchan, Spitantanda, mucho mejor. Eres mucho más espiritual. Bueno, fuera de broma, hay que meter bromas con esto también, que si no... Sí. Miguel Ángel me decía, ¿cuál va a ser el tono del podcast? ¿Nos vamos a poner así como muy serios? ¿Nos vamos a poner...? Claro. Digo, a ver, si estamos diciendo que esto es nuestras conversaciones normales de la vida, pues va a haber de todo. Va a haber de todo. Bueno, pues primer capítulo del podcast. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y seguimos hablando. Vale, este ha sido... Quiero dejarlo claro porque a lo mejor es un poco diferente. Ha sido un capítulo de presentación. Sí. Pero luego lo que vamos a hacer es que vamos a coger temas y los vamos a explorar en cada capítulo. Los vamos a trillar, los vamos a hacer pedazos. Claro. Entonces, pues cada vez hablaremos de una cosa distinta y la exploraremos en profundidad. Pues sí, esa es nuestra idea, explorar en profundidad estos conceptos, intentando hacerlo lo más accesible posible, lo más sencillo posible. No queremos que esto llegue a todo el mundo, queremos que sea entendible por todo el mundo para que, y suena un poco así, para que Dios pueda llegar a todo el mundo de la manera que sea posible. Cariño, estamos haciendo un podcast que habla... No, escúchame una cosa, me encanta. Estamos haciendo un podcast en el que venimos a divulgar sobre un curso de milagros, sobre espiritualidad, sobre humanidad. Tienes que hacer las paces con decir Dios. Sí, si tú me dices divulgar, yo digo vulgar. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Like y suscribiros, por favor, si no queréis perderos nada de lo que vamos a decir, que es muy interesante, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo episodio. Interesante. Sí. Y recordad, cuando salgáis a la calle, que el otro no existe. El otro no existe. Qué guay, ¿no? Sí, pero estoy segura de que hemos tardado más de 20 minutos. No, 30. ¡Bien!